Amados hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la palabra del Señor esta noche. Rogamos al Señor entonces que nos dirija mediante una alabanza y una oración. Dad gloria al Cordero Rey. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de ser instrumentos para compartir tu palabra con la hermandad. Te ruego que bendigas a cada uno de los que se unen a este estudio, de manera que todos, bajo tu gracia, con tu Espíritu Santo, seamos bendecidos con el pleno entendimiento y la plena luz de tu palabra que tienes para nosotros a través de estos estudios. Bendice pues a todos aquellos que nos juntamos y permite que tu Espíritu Santo llene nuestras mentes y corazones y tus ángeles sean también nuestra compañía. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Nos gozamos en poder continuar con nuestro recorrido por la epístola de Pablo a los romanos. En el capítulo, o mejor dicho, los capítulos anteriores, el apóstol Pablo procura demostrar que los gentiles han sido llamados por Dios y han tomado el lugar que por derecho propio tenían los judíos, de modo que la conclusión es que el pueblo gentil es ahora parte integral del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 11, Pablo quiere hacer claro que aun cuando la nación como pueblo, como raza, o no como raza, sino como pueblo escogido, como pueblo selecto, ha sido puesto a un lado y ahora el evangelio es para todos los pueblos, sin exclusivismos. Con todo, los judíos tienen todavía la oportunidad de salvación. Y ese es el enfoque que él hace en este capítulo para demostrar que no se ha olvidado Dios de su pueblo, de aquellos que vienen de la genealogía del linaje de Abraham, y que como él, como Pablo, muchos otros también no solo fueron en aquel tiempo parte del Israel de Dios, sino que también, aún en este tiempo, cualquier judío que acepte la invitación de Cristo puede ser salvo. Veamos, Romanos 11, versículo 1 dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esto pareciera ir en contra de las ideas que él planteó en los capítulos anteriores. Pero como ya he señalado, Pablo primero
demuestra de forma categórica que Dios, la suprema autoridad del universo, tiene toda la potestad y el derecho para escoger a quien Él quiere. Y dado el rechazo, la actitud opuesta del pueblo judío a la invitación de Dios, el pueblo gentil toma, por elección de Dios, la iniciativa de ser el instrumento que va a llevar el evangelio al mundo. Pero ahora la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, a los descendientes de Abraham. ¿No se salva ningún judío? ¿Están perdidos los judíos? En ninguna manera. Porque la cuestión es, como pueblo, como cuerpo único, exclusivo, ya ha dejado esa exclusividad. Dios la ha abierto, el derecho de la salvación, a todos los gentiles. Entonces, como nación, como pueblo, ellos ya no ocupan un sitial único. Pero como individuos, cualquier judío puede salvarse. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy judío o israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El punto es que Pablo ahora identifica su nacionalidad, su raza, su procedencia, para demostrar con ello que si él ha aceptado el llamado de Cristo, si él es el evangelista que lleva la palabra de Dios a los rincones oscuros de la tierra, si él es el mensajero de Cristo para salvación de los gentiles, entonces, por supuesto, él se cuenta entre los redimidos, entre los salvos, y es un hebreo de hebreos, como lo dice él. La razón es que, lamentablemente, las palabras de Pablo, en muchos casos, fueron tomadas de manera equivocada, se aplicaron totalmente desviadas sus enseñanzas, o mejor dicho, lo que está escrito de las enseñanzas real del apóstol Pablo, y en siglos posteriores se generó un antisemitismo visceral, un odio a los judíos por el solo hecho de ser judío. Y hubo un rechazo total hacia ellos por el solo hecho de ser judíos. Se los marginó, se los encerró en guetos, se los excluyó de los derechos de la sociedad y eran acusados, eran señalados, eran calumniados de toda clase de males. Y en Europa ocurrieron, especialmente en la Edad Media y ya cercano al siglo XX, los pogroms. Es una palabra hebrea que significa saqueos y ataques a las comunidades judías. Eso se repitió en muchas ocasiones. Todo ello porque el mundo cristiano veía a los judíos como los asesinos de Cristo y enemigos de la sociedad, enemigos a los que había que aborrecer. Es un error, un gravísimo error. El apóstol en ningún momento pretendió enseñar tal cosa. Y en este capítulo él va a hacer las aclaraciones pertinentes para evitar ese malentendido. Es muy cierto, es muy correcto lo que él ha explicado en los capítulos anteriores acerca del privilegio que hemos asumido ahora los gentiles. Pero no por eso hemos de aborrecer a este pueblo. Así como no podemos aborrecer a ninguna raza, a los asiáticos por ser asiáticos, a los africanos por ser africanos, o a los latinos por ser latinos, o a cualquier otro pueblo de la tierra. El cristiano no puede, bajo ninguna circunstancia, marginar, rechazar a alguien por su raza, por su condición, por lo que
es física, materialmente. Nunca. Y en estas palabras del apóstol debemos entender que el judío es parte de la humanidad, que no aceptan a Cristo, no por ello vamos a aborrecerlos. Hay muchos otros pueblos que tampoco lo aceptan. Sabemos bien que los musulmanes no aceptan a Cristo como el Mesías, como el Redentor, como el Dios de la vida. No por eso vamos a aborrecerlos. En el versículo 2 el apóstol dice, quisiera aclarar también un poco acerca de la tribu de Benjamín antes de avanzar. Que alguien se puede preguntar, ¿y dónde está la tribu de Benjamín? Cuando terminó el reinado de Salomón, todos los que conocen de la Biblia saben que su hijo Jeroboam quiso ser más duro, más rígido que su mismo padre. Y Roboam entonces dijo al pueblo, si mi padre os hirió con azotes, yo os voy a herir con escorpiones. En fin, con eso quiso decir, voy a ser mucho más severo, más rígido que mi padre. Así que o se someten o van a sufrir. Y eso generó la separación de 10 tribus al norte y 2 tribus en el sur. La tribu de Benjamín era la tribu más pequeña en todo Israel y estaba inmediatamente al norte de Judá. Y después de esa separación, Judá y Benjamín prácticamente se fusionaron. Pero es evidente que como los hebreos conservaban fielmente su linaje, cada uno podía establecer de dónde procedía. Y Pablo puede trazar su pasado, su linaje, a la tribu de Benjamín. Y él no solo lo menciona aquí, también lo dice en otros textos, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, etc. Pero hoy día no hay otra tribu u otro pueblo, sino solo el pueblo judío. Me dicen los judíos, me dijeron en tiempos anteriores que todos los apellidos Cohen, que en hebreo significa sacerdote, son levitas o descendientes de Aarón. Y hay muchos Cohen. Entonces sí hay levitas, sí hay descendientes de Aarón todavía en existencia. Y por supuesto, descendientes de Benjamín. Ellos pueden trazar su genealogía hasta ese remoto pasado, hasta el tiempo de su padre Benjamín, hijo de Jacob. El versículo 2 nos dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Esto redunda en lo que dice el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, dice el versículo 2, al cual desde antes conoció. No. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, vamos a ver los versículos subsiguientes, que es lo que Pablo cita del Antiguo Testamento para demostrar que Dios no ha rechazado al pueblo judío, quiero decir, a los judíos por ser judíos, sino el rol, la función, el papel dentro del plan de salvación después de Cristo. Eso fue lo que se les quitó a ellos. Dios en realidad nunca cerró la puerta de la salvación a los judíos, ni siquiera hoy. Ellos lamentablemente se resisten a aceptar el medio provisto por Dios para la salvación. Entonces, es la realidad. Son ellos los que rechazan. Y al haber una masa mayoritaria que rechaza a Cristo, entonces se ve a la nación separarse de Dios, apartarse de Cristo. Pero no es Dios, de hecho, el que lo hace. Son ellos los que, al asumir esa actitud,
se apartan de Dios. Igual, hoy día puede ser que una iglesia, una congregación, deja los principios de la palabra de Dios para seguir otra ruta, otro camino. No es Dios el que los abandona, son ellos los que se apartan de Dios. Y esto se aplica a nivel individual también. Si un individuo ha conocido la verdad, vive la verdad por un tiempo, pero luego se aparta de Dios, no es que Dios lo rechace, no es que Dios lo eche fuera. Él ha tomado un camino diferente al de Dios, se separa de Dios y eso genera, por supuesto, alejamiento de Dios, no por parte de Dios, sino por parte de él mismo. Así que el alejamiento, la separación proviene de la criatura humana, no de parte de Dios. Por eso el apóstol dice con toda propiedad, Dios no ha desechado a su pueblo. No, eso es cierto. El pueblo desechó a Dios. Naturalmente, el apóstol no va por ese lado que estoy planteando, sino que él quiere ahora señalar que hay un remanente. Un remanente que Dios mantiene como parte de sus escogidos. Veamos el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea, tomando el versículo 2 y el 3 juntos, seguimos una secuencia. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. El texto del Antiguo Testamento se encuentra en Primera de Reyes 19:10 y dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este es el texto citado por el apóstol Pablo, como siempre con algunas variantes, porque Pablo cita una idea, cita un mensaje, la esencia de lo que dice el texto, para resaltar la verdad, la luz que él quiere transmitir a través de esas citas. Bien, eso ocurrió cuando Elías estaba huyendo de Jezabel y se encerró en una caverna y estaba allí. Entonces Dios le llamó, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa fue su respuesta. Versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le respondió Dios a ese argumento de Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es el versículo 18 de Primera de Reyes 19. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Interesante. La masa mayoritaria de el pueblo hebreo en aquel entonces, en este caso Elías trabajaba para las tribus del norte. Judá ya estaba separado, pero estaba al sur. Él trabajaba con las tribus del norte. Samaria era la capital. Allí estaba Acab, su mujer Jezabel. Y cuando él da esta queja delante de Dios, aún en esas tribus donde prevalecía mayoritariamente el culto a Baal en esos días, Dios le dice, no pienses de esa forma. Tengo todavía 7,000 personas que no se han doblegado ante Baal. Son míos. Y por eso Dios dice, me los he reservado. Porque Él, al ver sus corazones dispuestos y al ver su sinceridad, los protegió, los guardó y los bendijo. El versículo 5 dice, el apóstol, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok, notemos bien que el apóstol no señala a la masa
mayoritaria del pueblo judío. Él habla de un remanente y señala a ese remanente, lo vimos en los capítulos anteriores, como el cumplimiento de las promesas de Dios. Ese remanente demuestra que la palabra de Dios nunca falló. Lo que Dios había señalado halló cumplimiento a través de ese remanente. Él quería que ese pueblo, el pueblo hebreo, la nación escogida, privilegiada, bendecida, fuese luz para el mundo. Ahora, ese remanente que abrió su corazón a Jesús, ese remanente, ese grupo pequeño que se entregó sin condiciones al Señor y aceptó la salvación ofrecida por Cristo Jesús, gratuitamente, por gracia, se convierte en luz para el mundo. Y ellos en efecto son los que van a los rincones de la tierra. Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, es que a ellos se les iba a dar la gracia, se les iba a dar esa bendición, y si bien iba a ser una minoría, con todo ese remanente fue el encargado de esparcirse por el mundo con la luz del Evangelio de Cristo, con las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La elección del remanente no se hace a capricho, ni por predestinación. Pablo dice, por gracia. Eso significa que tampoco fue por méritos de estas personas, ni por obras de ellos. Porque si a eso vamos, entonces los fariseos tenían más méritos que los 12 apóstoles, simples pescadores, hombres ignorantes, hombres del vulgo, sin ninguna preparación académica, sin letras. Y a estos, sin mérito, sin preparación, sin obras, fue a los que el Señor utilizó para dar luz al mundo. Y sí, esos 12 hombres, poniendo a un lado a Judas, llenaron a toda la tierra con la luz con la que ahora nos gozamos, hermanos. La palabra de Dios no ha fallado. Pero repito, fue por gracia, porque no hubo en estos hombres mérito, no hubo en estos hombres obra que ellos presentasen como dignidad propia que les acreditase algún derecho o alguna razón para ser escogidos. Judas se presentó con esas pretensiones. Judas era el más calificado académicamente entre los 12, el de mayor preparación académica, el de mayor estudio, etc. Y fue el traidor. Así que fue por fe. Simplemente porque ellos estuvieron dispuestos a abrir sus corazones a Jesús y permitir que esa gracia salvadora del cielo llenase sus vidas. Y al ser llenos del Espíritu de Cristo, entonces pudieron ser luz para el mundo. Tú puedes ser esa luz. Tú puedes ser ese instrumento usado por Dios. No tenemos méritos, no tenemos títulos académicos, no tenemos dones grandes. Pero precisamente así eran aquellos apóstoles. Y así como Dios los utilizó a ellos, Dios puede también utilizarte a ti, porque es por gracia, no por mérito humano, no por preparación humana, no por capacidad humana, no por fuerza humana, es por el Espíritu de Cristo, como hemos de ser luz para el mundo y amonestar a toda la tierra, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, no con ejército, no con espada, sino por el Espíritu de Cristo. Hay un remanente que se compone de dos pueblos, de dos clases. El remanente judío
y el remanente gentil, porque no todos los gentiles han aceptado el llamado y no todos lo van a aceptar. Quedará un remanente, y ese remanente es la iglesia de Cristo que va adelante iluminando al mundo con la gloria de Cristo. Ese remanente es el que va, conforme a Apocalipsis 18:4, a llevar luz a toda la tierra mediante la revelación del carácter de Cristo a través de sus vidas personales. Por eso es por gracia, porque no es por títulos, no es por honores, no es por raza, no es por poder, no es por dinero, es porque Cristo va a trabajar a través de ti, a través de mí, para cumplir esa obra. Eso ocurrió en ese remanente inicial, el remanente judío que llevó la luz al mundo. Se ha de repetir en los últimos días también. Bien, después de enfatizar que es escogido el remanente por gracia, el versículo 6 nos dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo parece jugar aquí con estas palabras de obra y gracia. Y algunos se confunden con esto. Es sencillo. Si es por gracia que este remanente fue escogido, entonces no fue por obras, simplemente. Y si fuera por obras, entonces no fue por gracia. No puede ser de las dos formas. Eso es lo que dice el apóstol. Si es por gracia que fueron elegidos, que fueron tomados este remanente para hacer luz del mundo, entonces no podemos ver las obras como algo meritorio. Ya he explicado en los capítulos anteriores. No es que el cristiano es totalmente inerte en su vida espiritual, pasivo, indiferente. No, es todo lo contrario, de hecho. Pero las obras no son el producto ni del poder, ni de la capacidad, ni del hombre mismo. Es Cristo obrando en el hombre el querer y el hacer la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Así que no soy yo quien obra, es Cristo quien obra en mí. No eres tú, es el Espíritu Santo quien obra a través de ti. Entonces, eso es por gracia. Así obra la gracia. Es un regalo del cielo. El regalo es el Espíritu Santo. El don es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te posee, entonces ya no eres tú, es Cristo quien obra en ti. Y esa vivencia, esa experiencia de Cristo en tu vida, el que Cristo sea el que te inspire, te motive, te impulse, te lleva de manera natural a revelar al mundo las glorias del cielo. Es por gracia. No son tus esfuerzos personales, ni tus actitudes, ni tus propiedades, ni tus capacidades, ni tu fuerza, ni tu intelecto, ni tu poder. Es Cristo en tu vida. Eso debe quedar claro. Por eso Pablo dice, si es por gracia, entonces no es por obras. De otra manera, la gracia deja de ser gracia. Y si es por obra, entonces no es por gracia. De otra manera, las obras dejan de ser obras. Lo que simplemente quiere decir es, si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. La admisión en el reino de los cielos, la participación en este privilegio, no se puede obtener como Judas quiso hacerlo. Introduciéndose a la fuerza, metiéndose donde no lo llamaron. No es por mérito propio, sino solo por la fe. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Ok? Aquí viene la clarificación. Está hablando de la nación hebrea. Lo que buscaba Israel. Cuando habla de Israel, habla del conjunto, de la nación, como un todo. Buscaban algo,
pero no lo lograron. Ya en el capítulo 9, los versículos 31 y 32, el apóstol dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras o las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ya hemos explicado ampliamente ese texto en su momento, pero Pablo vuelve sobre el tema para resaltar una vez más por qué la masa de un pueblo privilegiado no lo logró, fracasó, y en cambio a los que él llama los escogidos sí lo lograron, y los demás fueron endurecidos. De nuevo, las Escrituras le atribuyen a Dios lo que Él no impide. El problema es que Israel buscaba la justicia por sus propios medios, con sus propias fuerzas, por sus propias capacidades. Y cuando aparentemente lograban algo, se sentían llenos de satisfacción, de orgullo, y la oración del fariseo al lado del publicano refleja de manera perfecta el sentir, la ideología, la visión, la concepción judía de la religión. Orgullo, arrogancia, suficiencia propia, porque yo lo he hecho, yo lo he logrado, soy mejor que los demás, superior a los otros. Cuando dice aquí los escogidos, ¿por qué escogidos? Ya hemos explicado en capítulos anteriores que cuando se habla de los escogidos es que Dios preparó de antemano la salvación para todos. Y esa escogencia no es a capricho ni es arbitraria de parte de Dios. La escogencia es la simple aceptación de los llamados a el mensaje de vida mostrado a través de sus mensajeros, de los mensajeros de Dios. El remanente completo, quise decir, está compuesto por judíos y gentiles. Cuando Pablo habla del remanente, generalmente se refiere a ese conjunto de judíos y gentiles que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. No se trata solo de judíos o solo de gentiles, sino el Israel de Dios, como él lo va a llamar más adelante. El remanente de Dios es ese conjunto donde no hay diferencia de razas, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Versículo 8. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pareciera como que Dios se encargó de bloquearlos y de impedirles la salvación. Cuando uno lee superficialmente la Biblia, queda con esa idea. Pero ya en los capítulos anteriores nos dedicamos a esclarecer lo que eso significa. Acuérdense que en Samuel y en Crónicas, un mismo versículo se aplica la autoría a Dios y en otro a Satanás. Y aclaramos que sencillamente lo que Dios no impide, la Biblia se lo atribuye a Dios. Bueno, el caso es muy simple. Dios no impidió que el pueblo judío mayoritariamente mantuviese una posición opuesta al Evangelio, hostil a los mensajeros de Dios. Dios podía impedirlo. Dios tiene poder, porque Él es omnipotente, para obligar a la gente. Pero ese no es el método de Dios. Nunca ha sido ni lo será. El Evangelio de Cristo se presenta como oferta de gracia, de amor, de bondad, pero en ningún momento se impone o se fuerza a la gente a aceptarlo. Se te ofrece, se te presenta como don de gracia, pero es necesario que nosotros extendamos la mano
y lo aceptemos. No se nos impone, no se nos obliga, nunca de parte de Dios. Así que cuando aquí dice el texto, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. En realidad, estas son expresiones tomadas de diversas citas del Antiguo Testamento. Pablo solamente toma frases y las combina. Deuteronomio 29:4, Isaías 6, 9 y 10, Isaías 29, 10. De allí el apóstol saca esos extractos para aplicarlo a la condición del pueblo. Un pueblo lleno de estupor, es decir, somnoliento, cabeceando, con un estupor de muerte. Ojos que no ven, como enceguecidos, ven pero no captan, no sienten, no perciben. Los oídos están allí, pero no escuchan, están cerrados. Esa actitud no es producida por Dios. Lo que Dios no impide, repito una vez más, se le atribuye a Él. Dios no cegó los ojos de ellos, ni cerró sus oídos. Ellos obstinadamente cerraron sus ojos para no ver, taparon sus oídos para no escuchar, rechazaron el mensaje de Cristo y Dios no interviene para impedirlo. Eso es. Eso ocurre no solo con los judíos, con cualquier persona puede ocurrir. Le predicamos el evangelio, quizás a un familiar, a un amigo, y la persona escucha, pero no se da por enterada. Le amonestamos, le enseñamos, le llamamos, le invitamos, pero para él eso no significa nada. Se burlan o sencillamente lo ignoran o lo rechazan, a veces con hostilidad, sencillamente tapan sus oídos, cierran sus ojos para no ver. El Señor no les va a impedir que sigan el curso de acción que han elegido. Él ofrece tiernamente su misericordia, su amor, su salvación, pero el que oye, el que ve, tiene que oír, aceptar la información, y una vez que eso ocurre, lo estudiamos anteriormente, primero oye y después se desarrolla la fe por el oír. Pero el que tapa sus oídos voluntariamente, ¿cómo puede desarrollar fe? No lo logra. Y luego viene el proceso de justificación y salvación, pero el primer paso es que escuchen la predicación, que le presten oído, que no cierren voluntariamente sus oídos. Y lamentablemente ese es el caso del pueblo judío. Y es el caso de muchos gentiles también. No podemos decir que solo los judíos. Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Pablo ahora pronuncia una maldición del Salmo 69, 22 sobre aquellos que han endurecido sus corazones. No que Dios los endureció. Si fuese Dios, entonces Dios sería el responsable de su perdición y la maldición recaería sobre Dios. Pero cuando Pablo cita una maldición, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, eso es maldición. Eso se cita en Salmo 69, 22 y Pablo lo aplica a aquellos quienes cierran sus oídos, tapan sus ojos, rechazan la gracia de Cristo, se obstinan en mantenerse apartados. Entonces Pablo pronuncia esa sentencia. Y naturalmente esto viene como resultado del rechazo del amor de Dios. Dios no quiere mal para ninguno. Dios quiere que sus criaturas sean felices, reciban bendiciones, y Él sí se encarga de traer bien, de traer protección, cuidado y amorosa y tierna compasión por ellos, por sus hijos, por nosotros. Pero no puede impedir que el mal venga sobre los rebeldes. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces queda en el terreno donde Satanás puede actuar a su antojo sobre ellos. Y el apóstol solo pronuncia lo que
inevitablemente van a cosechar todos aquellos que rechazan la invitación. Y en efecto, es cuestión de ver un poco de historia, las miserias que ha sufrido el pueblo judío. Como dije al principio, no tenemos que odiarlos. No estamos para odiar ni aborrecer a nadie, pero no podemos evitar ver cómo el pueblo judío ha cosechado todo lo que sembraron. Jesús lo advirtió. Jesús lo dijo con las palabras citadas en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Elección propia, no quisiste. El pueblo rechazó. El pueblo se obstinó en una posición opuesta a Cristo. Entonces, lo que cita Pablo es el resultado natural que viene sobre quien se obstina en oponerse a Dios. No puede ser de otra forma. Versículo 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Es el siguiente versículo de Salmo 69. El versículo 23 que he citado dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. El que cierra sus ojos para no ver, entonces cae en unas tinieblas más profundas aún, y aumenta su oscuridad en la medida en que se empecina en su rechazo a la luz de Dios. Quien rechaza una vez, ya estudiamos lo del faraón, ahora estamos estudiando de los judíos, caen en una posición de tinieblas, de oscuridad, y van hundiéndose más y más en unas tinieblas que los lleva a llamar la luz tinieblas, y llaman a las tinieblas luz. Es increíble. Así ocurre con las personas que cierran sus oídos y cierran sus ojos para no ver. Y, por supuesto, la sentencia que se pronuncia en ese salmo y en muchos otros textos necesariamente viene de forma inevitable sobre estos que rechazan el mensaje de vida. Lo que viene para el mundo es terrible, hermanos. Es espantoso. Y solo aquellos que hayan abrazado de corazón la verdad van a disfrutar del cuidado misericordioso de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:11, el apóstol Pablo advierte sobre esa actitud de hostilidad que conduce a la gente a hundirse en las tinieblas, que lleva a la gente a caer en el error. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. 2 de Tesalonicenses 2:11. No es que Dios envíe intencional directamente un espíritu malo, un espíritu de error, un poder engañoso. No. La persona, al separarse de Cristo, entra al terreno donde ese poder se posesiona de él. Es simplemente que la persona se aleja de Dios, se aleja de la luz, se aleja del poder salvador, se aleja de la libertad y entra entonces en las tinieblas, en la esclavitud, y queda poseído por un poder engañoso que lo esclaviza y lo hundirá para siempre en el error de las tinieblas. Pero es elección de la persona. Ese es el punto. Amados hermanos, lo que ocurrió con el pueblo judío puede ocurrir con el individuo, con la familia, con la iglesia, en este mundo, en cualquier parte. No es que pasó una vez en la historia y ya no hay más riesgo de esto. No. Ahora es cuando. Esto puede ocurrir con mayor intensidad. Satanás está activo para seducir a las almas y hacerlos creer que el rechazo a la luz de la verdad, a la luz de este mensaje que estamos escuchando, es luz.
cuando en realidad es tinieblas. Quiere el Señor ayudarnos para permanecer siempre firmes, abrazados a Jesús, aferrados a Él, dependiendo de Él en todo momento, para que nunca ese espíritu de error, ese poder engañoso caiga sobre nosotros. Porque todo aquel que permanece en Cristo, permanece en la luz. Todo aquel que vive en Cristo, vive en la verdad. Y todo aquel que está refugiado en Cristo, tiene garantizada vida eterna. Que el Señor nos bendiga para recibir esas bendiciones. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos has mostrado con cuánta claridad tú has hablado al mundo a través de los tiempos y cómo al apartarse de ti el mundo se hunde en las tinieblas, en el error, y confundidos ese mundo llama a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Señor, gracias por reservar y mantener un remanente que mantiene viva la luz de la verdad, que mantiene ardiente la luz de la esperanza de la salvación. Gracias porque tú nos has llamado a este remanente y nos haces parte de él. Bendice a cada uno de los que han escuchado tu palabra esta noche y que todos seamos contados entre esos escogidos, miembros, parte de este remanente que estará contigo en las mansiones eternas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente, amados hermanos, y mañana continuamos, Dios mediante, con este estudio.